Tengo en mi poder una copia de la carta escrita por el poder de Poncio Pilato a Tiberio César, emperador de Roma. Esta carta histórica es de la volumen Archaco, que contiene manuscritos en Constantinopla y las actas de la agenda senatorial, tomada de la Biblioteca de Roma, traducido por los Dres. M. Seintoshi Tuiman de la Antiquería en Lodge, Génova, Italia. Esto ha sido comprobado y está de acuerdo con la copia del original presentado en el Museo Británico, que ha verificado la exactitud de la transcripción. Verificado en noviembre de 1935. Larga carta histórico resucitado. Carta de Pilato a Tiberio César, describe en detalle la detención, el juicio y la crucifixión de Jesucristo. Tiberio César, emperador de Roma soberana noble. Saludo. Los acontecimientos de los últimos días en mi providencia han sido de tal carácter que yo le daré los detalles en su totalidad, ya que se produjo, ya que no debería sorprendernos que, en el curso del tiempo, pueden cambiar el destino de nuestra nación, para que en los últimos tiempos parece que todos los dioses han dejado de ser propitos. Estoy casi listo para decir maldito sea el día en que logré Valerio Falseus en el gobierno de Judea, porque desde entonces mi vida ha sido uno de inquietud y angustia continua. A mi llegada a Jerusalén, que tomó posesión del pretorio, y ordenó una fiesta espléndida para estar preparados, a la que me invitó al tetrarca de Galilea, con el sumo sacerdote y sus oficiales. A la hora señalada apareció ninguno de nuestros huéspedes. Esto lo consideró un insulto a mi dignidad, y todo el gobierno que represento. Unos días más tarde, el sumo sacerdote diseñado para hacerme una visita. Su porte era grave y engañoso. Fingió que su religión le prohibía a sus acompañantes a sentarse a la mesa de los romanos, y comer y ofrecer libaciones con ellos, pero esto fue solo un moralista que parece, por su propio rostro traicionado hipocresía. Aunque pensé que conveniente aceptar sus excusas, a partir de ese momento yo estaba convencido de que los conquistados se habían declarado enemigo de los conquistadores, y me gustaría advertir a los romanos a tener cuidado de los sumos sacerdotes de este país. Ellos traicionan a su propia madre para obtener un cargo y una vida de lujo. Me parece que, de las ciudades conquistadas, Jerusalén es la más difícil de gobernar. Así turbulentos son las personas que viven con el temor momentáneo de la insurrección. No tenemos soldados suficientes para suprimirlo. Yo solo tenía un centurión y un centenar de hombres a mi mando. He solicitado un refuerzo de la prefecta de Siria, quien me informó que había apenas suficientes tropas para defender su propia provincia. Una sed insaciable de conquista para extender nuestro imperio más allá de los medios de defensa que, me temo, será la causa de la destrucción final de nuestro gobierno en su conjunto. Yo viví apartada de las masas, porque yo no sé lo que los sacerdotes podrían influir en la chusma que hacer, sin embargo traté de averiguar, por lo que pude, la mente y la reputación de las personas. Me dijeron que era Jesús. Entre los diversos rumores que llegaron a mis oídos había uno en particular que me llamó la atención. Un hombre joven, se dijo, apareció en la predicación Galilea con una noble unción, una nueva ley en nombre de Dios, que le había enviado. Al principio yo temía que su diseño era para agitar al pueblo contra los romanos, pero mis temores se disiparon pronto. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que de los judíos. Un día al pasar por el lugar de Siloé, donde había una gran concurrencia de personas, observé en medio del grupo un joven que estaba apoyado contra un árbol, con calma frente a la multitud. Me dijeron que era Jesús. Esto podría fácilmente haber sospechado, tan grande era la diferencia entre él y los que le escuchan. Su pelo de color dorado y la barba le daba la apariencia de un aspecto celestial. Él parecía tener unos 30 años. Nunca he visto un rostro dulce y sereno. Qué contraste entre él y sus oyentes, con la barba negro leonado. Conclusión. Dispuestos a interrumpirle con mi presencia, yo seguí caminando, pero significa a mi secretaria para unirse al grupo y escuchar. El nombre de mi secretario es Manlio. Él es el nieto del jefe de los conspiradores que acamparon en Etruria a la espera de Catilina. Manlio había sido durante mucho tiempo un habitante de Judea, y es buen conocedor de la lengua hebrea. Se dedicó a mí, y digno de mi confianza. Al entrar en el pretorio encontré a Manlio, quien me relató las palabras que Jesús había pronunciado en Siloé. Nunca he leído en las obras de los filósofos que nada se puede comparar a las máximas de Jesús. Uno de los judíos rebelde, tan numerosos en Jerusalén, que le preguntó a Jesús si era lícito dar tributo a César, respondió: dad al César lo que pertenece al César, y a Dios lo que es de Dios. Yo que lea mi protección.
Fue a causa de sus dichos que me concede la libertad tanto al Nazareno, pues estaba en mi poder para que lo detuvieron, y desterrado al Ponto, pero que habría sido contrario a la justicia que siempre ha caracterizado el gobierno de Romano todas sus relaciones con los hombres. Este hombre no era ni sedicioso ni rebelde, yo que le brindó mi protección, tal vez desconocido para sí mismo. Él estaba en libertad de actuar, de hablar, reunirse y dirigirse al pueblo, y para elegir los discípulos, sin restricciones de ningún mandato pretoriano. En caso de que alguna vez suceda que los dioses evitar el presagio. Si alguna vez ocurre, digo que la religión de nuestros antepasados será suplantado por la religión de Jesús, será la tolerancia a este noble que Roma se debe a su muerte prematura, mientras que yo, miserable, que han sido el instrumento de lo que los judíos llamaran la providencia, y que llamamos destino. Esta libertad ilimitada concedida a Jesús provocó a los judíos, no a los pobres, pero a los ricos y poderosos. Es cierto que Jesús fue grave en el segundo, y esta fue una razón política, en mi opinión, para no restringir la libertad del Nazareno. Los escribas y los fariseos, él les decía, que son una raza de víboras, sepulcros que parecen pintados, que aparecen hombres bien servidos, pero usted tiene la muerte dentro de ti. Otras veces se burlan de las limosnas de los ricos y soberbios, diciéndoles que el caro de los pobres era más precioso a los ojos de Dios. Se denunció a diario en el pretorio contra la insolencia de Jesús. Se me informó que incluso alguna desgracia que le acontezca, que no sería la primera vez que Jerusalén había apedreado a los que llamaban a sí mismos profetas, un recurso de casación se haría a César. Sin embargo, mi conducta ha sido aprobado por el Senado, y me prometieron un refuerzo después de la terminación de la guerra de los partos. Ser demasiado débil para reprimir una insurrección, resolví al adoptar una medida que se comprometió a restaurar la tranquilidad de la ciudad, sin someter el pretorio de concesión humillante. Le escribí a Jesús solicitando una entrevista con él en el pretorio. Él vino. Ya sabes que en mis venas corre la sangre romano-español mezclado como incapaz de miedo ya que es la emoción débil. Cuando el Nazareno hizo su aparición estaba caminando en mi basílica, y mis pies parecían sujetas con una mano de hierro para el pavimento de mármol, y yo temblaba de pies a cabeza como lo hace un culpable, aunque el Nazareno fue tan tranquila como la inocencia misma. Cuando él se acercó a mí se detuvo, y con un signo de la señal parecía decirme estoy aquí, aunque no habló una palabra. Desde hace algún tiempo contemplé con admiración y asombro este tipo extraordinario del hombre, un tipo desconocido de nuestros pintores, que han dado forma y figura a todos los dioses y los héroes. No había nada en él que estaba repercutiendo en su carácter, pero me sentí muy impresionado y trémula de acercarse a él. Jesús, le dije a él, al fin, y mi lengua vacilante, Jesús de Nazaret, en los últimos 3 años me ha concedido una amplia libertad de expresión, ni tampoco me arrepiento, sus palabras son las de un sabio. No sé si usted ha leído Sócrates o Platón, pero yo sé, no está en sus discursos una sencillez majestuosa que se eleva muy por encima de los filósofos. El emperador es informado de ello, y yo, su humilde representante en este país. Me alegro de haberte permitido que la libertad de la que merecen. Sin embargo, no debo ocultarle que tus discursos han levantado en su contra enemigos poderosos y empedernido. Y esto no es sorprendente. Sócrates tenía sus enemigos, y él fue víctima de su odio tuyo. Son doblemente indignado contra vosotros por causa de sus discursos siendo tan grave en su conducta. Contra mí a causa de la libertad que tengo que otorga incluso me acusan de ser indirectamente aliado con usted con el fin de privar a los hebreos del poco poder civil que Roma ha dejado. Mi petición, no digo una orden, es decir, que ser más prudentes y moderados en su discurso en el futuro, y más considerado con ellos, para que no despiertan el orgullo de tus enemigos, y levantan en su contra el pueblo estúpido, y me obligan a emplear los instrumentos de derecho. El Nazareno con calma respondió: príncipe de la tierra, tus palabras no proceden de la verdadera sabiduría. Diga al torrente de parar en medio de la montaña quebrada, va a arrancar de raíz los árboles del valle. Del torrente le contestará que obedece a las leyes de la naturaleza y el Dios creador. El único que sabe dónde flujo de las aguas del torrente. Cierto digo que, antes de la rosa de las flores de Sharon, la sangre de los justos será derramada. Su sangre no será derramada, me dijo, con profunda emoción. Usted es más precioso en mi opinión a causa de su sabiduría que todos los de los fariseos turbulenta y orgulloso que abusan de la libertad que les conceden los romanos. Ellos conspiran en contra César, y convertir su recompensa en el miedo, impresionando a los incultos que César es un tirano y que busca su ruina. Miserables insolente.
No son conscientes de que el lobo del Tíber a veces se viste con la piel de las ovejas para llevar a cabo sus malvados designios. Y lo protegen contra ellos. Mi pretorio será un asilo de día y de noche. Lo que está escrito en los libros de los profetas debe ser cumplida. Jesús, sin cuidado, negó con la cabeza, y dijo con una sonrisa grave y divino: cuando llegará el día en que no habrá asilos para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni debajo de la tierra, el asilo de los justos está allí, apuntando a los cielos. Lo que está escrito en los libros de los profetas deben llevarse a cabo. Joven, le respondí con suavidad, usted me obliga a convertir mis peticiones en una orden. La seguridad de la provincia que se ha confiado a mi cuidado que requiere. Usted debe observar con más moderación en sus discursos. No infringir mi solicitud. Usted sabe las consecuencias. Asistir a la felicidad de mayo de usted. Adiós. No he venido a traer la guerra al mundo, pero la paz, amor y caridad. Príncipe de la tierra, respondió Jesús. No vengo a traer la guerra al mundo, sino la paz, el amor y la caridad. Yo nací el mismo día en que César Augusto dio la paz al mundo romano. Las persecuciones no proceden de mí. Lo esperamos de los demás, y lo voy a cumplir en obediencia a la voluntad de mi Padre, que me ha mostrado el camino. Restringir, por lo tanto, la prudencia mundana. No está en su poder para detener a la víctima al pie del tabernáculo de expiación. Y diciendo esto desapareció como una sombra brillante detrás de las cortinas de la basílica, a mi gran alivio, porque yo sentía una pesada carga para mí, de que no podía librarme de su presencia. Jesús se apareció a ser uno de los grandes filósofos que las grandes naciones producen a veces. A Herodes, quien reinó en Galilea, los enemigos de Jesús se dirigieron, para causar su venganza en el Nazareno. Herodes había consultado a sus propias inclinaciones, que habría ordenado a Jesús inmediatamente a la muerte, pero, aunque orgulloso de su dignidad real, sin embargo, dudó de cometer un acto que pueda disminuir su influencia con el Senado, o como yo, tenía miedo de Jesús. Pero nunca lo haría para un oficial romano que tener miedo de un judío. Anteriormente a esto, Herodes llamó a mí en el pretorio, y, al levantarse para despedirse, después de una conversación sin importancia, me preguntó cuál era mi opinión sobre el Nazareno. Le respondí que Jesús se me apareció como uno de los grandes filósofos que a veces producen grandes naciones, que sus doctrinas eran de ninguna manera sacrílega, y que las intenciones de Roma se le deja la libertad de expresión que se justifica por sus acciones. Herodes sonrió maliciosamente, y saludándome con un respeto irónico, se fue. Clamando por la muerte del Nazareno. La gran fiesta de los judíos se acercaba, y la intención era hacer uso de la exaltación popular, que siempre se manifiesta en las solemnidades de la Pascua. La ciudad se llena de un pueblo tumultuoso, clamando por la muerte del Nazareno. Mis emisarios me informó de que el tesoro del templo había sido empleada en sobornar a la gente. El peligro estaba presionando. Un centurión romano había sido insultado. Escribí a la prefecta de Cire por un centenar de soldados de infantería y caballería como muchos. Se negó. Me vi solo con un puñado de veteranos en medio de una ciudad rebelde, demasiado débil para reprimir un levantamiento, y que no dejó más remedio que tolerar. Se había apoderado de Jesús, y la plebe sediciosa, a pesar de que no tenía nada que temer del pretorio, en la creencia, ya que sus líderes les habían dicho, que me guiñó un ojo a su sedición, continuó vociferando: crucifícalo. Crucifícale. Tres partidos poderosos se combinan juntos en ese momento en contra de Jesús. En primer lugar, los herodianos y los saduceos, cuya conducta sediciosa parecía haber procedido por motivos de matrimonio que odiaba el Nazareno y estaban impacientes del yugo romano. Nunca me perdonó por haber entrado en la ciudad santa con pancartas que llevaban la imagen del emperador romano, y aunque en este caso que había cometido un error fatal, sin embargo, el sacrilegio no parecen menos atroces en los ojos. Otra queja también irritó en sus pechos. Me había propuesto emplear una parte del tesoro del templo en erigir edificios para uso público. Mi propuesta fue despreciado. Los fariseos eran los enemigos declarados de Jesús. No importaba para el gobierno. Llevaban con amargura las reprimendas severas que el Nazareno durante 3 años había sido continuamente dándoles donde quiera que iba. Tímido y demasiado débil para actuar por sí mismos, que había abrazado las querellas de los herodianos y saduceos. Además de estos 3 partidos, tuve que luchar contra la población imprudente y despilfarrador, siempre dispuesto a unirse a una sedición, y el beneficio por el desorden y la confusión que son su consecuencia. Condenado a muerte. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, y condenado a muerte. Fue entonces cuando el sumo sacerdote, Caifás, realizó un acto divisoria de su presentación.
Él envió su prisionero a mí para confirmar su condena y asegurar su ejecución. Yo le contesté que, como Jesús era Galileo, el asunto quedó bajo la jurisdicción de Herodes, y le ordenó que se envíen allí. El astuto tetrarca profesaba la humildad, y protestando su deferencia al teniente de César, que cometió el destino del hombre a mis manos. Pronto mi palacio asumió el aspecto de una ciudadela asediada. Cada momento aumentó el número de descontentos. Jerusalén fue inundada con la multitud de las montañas de Nazaret. Toda Judea, que parecía ser vertido a la ciudad. Cuidado, cuidado, y que no toque el hombre. Él es santo. Yo había tomado una esposa de entre los galos, que pretendían ver en futuro. Llorando y arrojándose a mis pies me dijo: ten cuidado, y no tocar a ese hombre, porque él es santo. Anoche tuve una visión que estaba caminando sobre el agua, estaba volando sobre las alas de la viento, se dirigió a la tempestad de los peces del lago. Todos fueron obedientes a él. He aquí, el torrente de Cedrón monte flujos de sangre, las estatuas de César se llenan de gemónide. Las columnas del Interium han regalado y el sol está de luto con velo como una vestal en la tumba. Pilato, el mal te espera si no has de escuchar a los votos de tu mujer, el temor de la maldición de un senado romano, temor los ceños fruncidos de César. En ese momento la escalera de mármol gemía bajo el peso de la multitud. El Nazareno fue devuelto a mí. Procedí a las salas de justicia, seguida de la guardia, y pidió a la gente en un tono severo lo que exigía. La muerte del Nazareno, fue la respuesta. ¿Por qué crimen? El blasfemado. Él ha profetizado la ruina del templo, que él mismo llama el Hijo de Dios. El Mesías, el Rey de los judíos. La justicia romana, dije, no castiga esos delitos con la muerte. Crucifícalo. 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 Gritó la turba implacable. Las vociferaciones de la muchedumbre enfurecida sacudió el palacio hasta sus cimientos. Solo había uno que parecía estar en calma en medio de la gran multitud, era el Nazareno. Después de muchos intentos infructuosos para protegerlo de la furia de sus perseguidores implacables, que adoptó una medida que por el momento me pareció ser el único que podría salvar su vida. Yo propuse una medida, como era su costumbre de entregar a un prisionero en tales ocasiones, soltar a Jesús y lo dejó en libertad, para que él sea el chivo expiatorio, como lo llamaban, pero dijo: Jesús debe ser crucificado. Entonces les habló de la incompatibilidad de la carrera por ser incompatible con sus leyes, que muestran que ningún juez penal podría dictar sentencia en un penal a menos que le haya ayunado un día entero, y que la sentencia debe tener el consentimiento del Sanedrín, y la firma del presidente de ese tribunal, que ningún delincuente podría ser ejecutado el mismo día que se fijó su condena, y al día siguiente, el día de su ejecución, el Sanedrín tenía la obligación de revisar todo el procedimiento. También, de acuerdo con su legislación, un hombre estaba estacionado en la puerta de la cancha con una bandera, y otro un poco hacia afuera a caballo, a llorar el nombre del criminal y su crimen, y los nombres de sus testigos, y saber si alguien puede dar testimonio a su favor, y el preso en su camino a la ejecución tenía derecho a dar marcha atrás en 3 ocasiones, y alegar algo nuevo en su favor. Mezcló todos estos motivos, la esperanza de que podría asombro que en el sometimiento, sino que gritó: crucifícale. Crucifícale. Entonces llamé para una cuenca, y lavado mis manos. Entonces ordenó que Jesús fuera azotado, con la esperanza que esto podría satisfacerlas, pero solo aumentó su furia. Luego me llamó para una cuenca, y se lavó las manos en presencia de la multitud clamorosa, certificando con ello en mi Jesús de Nazaret sentencia no había hecho nada digno de muerte, pero en vano era su vida a estos desgraciados CD. A menudo, en nuestras conmociones civiles he sido testigo de la furiosa cólera de la multitud, pero nada podía compararse con lo que he visto en esta ocasión. Podría haber sido dicho con verdad que todos los fantasmas de las regiones infernales se habían reunido en Jerusalén. La multitud no parecía caminar, pero para ser sacado y se volvió como un vórtice, rogando en el que viven las ondas de los portales del pretorio, incluso en el monte de Sión, con fuertes gritos, alaridos y vociferaciones, como nunca se escucharon en las sediciones de la Panonía, o en los tumultos del foro. Poco a poco el día oscuro como el crepúsculo de invierno, como había sido en la muerte del gran Julio César. Fue también de los idos de marzo. Yo, el gobernador continuo de una provincia rebelde, estaba apoyado en una columna de mi basílica, contemplando por entre las sombras tristes estos demonios de Tartarus arrastrando la ejecución del Nazareno inocentes. Todo a mi alrededor estaba desierto. Jerusalén había vomitado su indulgencia a través de las puertas de la funeraria que lleva Gemónica. Un aire de desolación y tristeza me envolvió.
Mis guardias han sumado a la caballería, y el centurión, con una obra de teatro en dificultades de poder, se esfuerza por mantener el orden. Me quedé solo, y mi corazón de última hora que me advirtió lo que pasaba en ese momento pertenecía más bien a la historia de los dioses, que la de los hombres. Un clamor se oyó procedimiento del Gólgota, que, llevado por los vientos, parecía anunciar una agonía, cual nunca fue escuchado por oídos mortales. Las nubes oscuras bajas sobre el pináculo del templo, y el establecimiento de la ciudad lo cubrió con un velo. Tan terribles fueron los signos que los hombres vieron tanto en los cielos y en la tierra que Dionisio el Areopagita se dice que exclamó el autor de la naturaleza: el sufrimiento del universo se está cayendo a pedazos. Si bien estas escenas terribles de la naturaleza se transpira, se produjo un terrible terremoto en el Bajo Egipto, que llenó todo el mundo con miedo de los judíos y supersticiosos casi hasta la muerte. Se dice Baltasar, un viejo y aprendido judío de Antioquía, fue encontrado muerto después de la emoción se había terminado. Si falleció a causa de alarma o de dolor no se conoce. Era un gran amigo de Nazareno. La sacrificio se consumó. Cerca de la primera hora de la noche me tiró mi manto a mi alrededor, y bajó a la ciudad hacia las puertas del Gólgota. El sacrificio fue consumado. La multitud se volvía a casa, aún en movimiento, es cierto, pero sombrío, taciturno y desesperado. Lo que había sido testigo había asolado por el terror y el remordimiento. También vi a mi pequeña corte romana pasar tristemente, el abanderado haber velado su águila en señal de dolor, y oí a algunos de los soldados judíos murmuraban palabras extrañas que yo no entendía. Otros fueron relatando los milagros muy parecidos a las que tantas veces han golpeado a los romanos por la voluntad de los dioses. A veces, grupos de hombres y mujeres detendrían permanecer inmóvil a la espera de presenciar algún nuevo prodigio. Que todo se escabulló como perros cobardes. Volví al pretorio, triste y pensativo. Al ascender la escalera, los pasos de los cuales todavía estaban manchadas con la sangre del Nazareno, me di cuenta de un anciano en actitud suplicante, y detrás de él los romanos varias lágrimas. Se arrojó a mis pies y lloró amargamente. Es doloroso ver a un anciano llorar, y mi corazón está ya cargado de dolor, que aunque desconocidos, lloraron juntos. Y en verdad, parecía que las lágrimas se quedó muy superficial que día con muchos que me di cuenta de la vasta concurrencia de personas. Nunca fue testigo de tal repulsión extrema de los sentimientos. Los que traicionaron y lo vendieron, los que testificaron en su contra, los que gritó crucifícalo. Tenemos su sangre, todo se escabulló como perros cobardes, y se lava los dientes con vinagre. Como me han dicho que Jesús enseñó una resurrección y una separación después de la muerte, si tal es el hecho, estoy seguro de que se inició en esta vasta multitud. Padre, le dije, después de ganar el control de mis sentimientos, ¿quién es usted, y cuál es tu petición? Permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Yo soy José de Arimatea, respondió él, y he venido a pedir de ustedes en rodillas el permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Su oración es concedido. Yo le dije, y me ordenó Manilus tomar algunos soldados con él para supervisar el entierro, para que no fuera profanado. Pocos días después el sepulcro se encontró vacío. Sus discípulos proclamaron en todo el país que Jesús había resucitado de entre los muertos, como lo había predicho. Esto creó más entusiasmo aún que la crucifixión. Y a la verdad no puedo decir con certeza, pero he hecho algunas investigaciones de la materia, de modo que usted puede examinar por sí mismo si estoy en falta, como Herodes representa. José sepultaron a Jesús en su propia tumba. Si al contemplar su resurrección o calculados para cortar lo otro, no puedo decir. Al día siguiente fue enterrado uno de los sacerdotes, llegó a la praetorium y dijeron que temían que sus discípulos la intención de robar el cuerpo de Jesús y lo ocultan, y luego hacer creer que había resucitado de entre los muertos, como lo había predicho, y de los que estaban convencidos de la perfección. Le envía al capitán de la Guardia Real. Malcus le dirá que tome los soldados judíos, y el lugar que muchos alrededor del sepulcro que se necesita, entonces, si algo debe pasar que podía culpar a sí mismos, y no los romanos. Cuando el gran entusiasmo se levantó sobre el sepulcro está vacío, sentí una preocupación más profunda que nunca. Envié para Malcus, quien me dijo que había puesto su lugarteniente, Ben-Isam, con un centenar de soldados, alrededor del sepulcro. Me dijo que Isam y los soldados estaban muy alarmados por lo que había ocurrido allí. Esa mañana envié a este hombre Isam, quien relató a mí, lo más cerca que puedo recordar, las siguientes circunstancias. Dijo que en unos principios de la cuarta vigilia, vio una luz suave y hermosa en el sepulcro.
Él en un principio pensó que la mujer había venido a embalsamar el cuerpo de Jesús, como era su costumbre, pero no podía ver cómo se había conseguido a través de los guardias. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, he aquí todo el lugar estaba iluminado, y no parecía haber una multitud de los muertos en sus vendas. Todo parecía estar gritando y llena de éxtasis, mientras a su alrededor y por encima era la música más hermosa que había oído, y el aire parecía estar lleno de voces alabando a Dios. En este momento no parecía ser un devaneado y la natación de la tierra, de modo que se volvió tan enfermo y débil que no podía tenerse en pie. Dijo que la tierra parecía nadar por debajo de él, y sus sentidos le dejó, por lo que no sabía lo que ocurrió. Le pregunté si no podría haber sido confundido en cuanto a la luz. ¿No era día que iba a venir en el oriente? Dijo que en un principio pensó en eso, pero en un tiro de piedra que era muy oscuro, y entonces se acordó de que era demasiado pronto para el día. Le pregunté si su vértigo no podría haber venido de despertarse y levantarse muy pronto, ya que a veces tuvo el efecto. Él dijo que no estaba, y no había estado durmiendo toda la noche, como la pena era la muerte para él a dormir en el servicio. Dijo que había dejado a algunos de los soldados del sueño a la vez. Algunos dormían entonces. Le pregunté cuánto tiempo duró la escena. Dijo que no lo sabía, pero él pensó que era casi una hora. Dijo que estaba escondido por la luz del día. Le pregunté si iba al sepulcro después de haber vuelto en sí. Él dijo que no, porque tenía miedo, que tan pronto como el alivio llegó todos se fueron a sus cuartos. Le pregunté si había sido interrogado por los sacerdotes. Dijo que él tenía. Le quería decir que era un terremoto, y que estaban durmiendo, y le ofreció dinero para decir que los discípulos se acercaron y le robaron a Jesús, pero no vimos discípulos, que no sabía que el cuerpo había desaparecido, hasta que se le dijo. Le pregunté cuál era la opinión privada de los sacerdotes que había conversado con. Dijo que algunos de ellos pensaron que Jesús no era un hombre, que no era un ser humano, que no era el hijo de María, que no era el mismo que se dice que nació de la Virgen de Belén, que la misma persona había estado en la tierra antes con Abraham y Lot, y en muchas épocas y lugares. Me parecía que si la teoría judía ser cierto, estas conclusiones son correctas, ya que están de acuerdo con la vida de este hombre, como es sabido y testificó por amigos y enemigos, para los elementos no eran más en las manos de la arcilla en manos del alfarero. Él podía convertir el agua en vino, podía cambiar la muerte en vida, enfermedad en la salud, podía calmar los mares, aún las tormentas, llamar a los peces con una moneda de plata en su boca. Ahora, yo digo que si él podía hacer todas estas cosas, lo que hizo y muchas más, como los judíos son testimonio, y que estaba haciendo estas cosas que creó esta enemistad contra él, que no fue acusado de delitos penales, ni se le ha acusado de violar ninguna ley, ni maltrataba a cualquier persona en persona, y todos estos hechos son conocidos por miles, así como por sus enemigos como por sus amigos, estoy casi listo para decir, al igual que murió en la cruz verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, noble soberano, esto es lo más cerca a los hechos en el caso de que pueda llegar, y he tomado el trabajo de hacer la declaración muy completa, de modo que usted puede juzgar mi conducta sobre la totalidad. Según me dice Antípatro, ha dicho muchas cosas difíciles de mí en este asunto, con la promesa de los deseos de fidelidad y buena mi soberano nobles. Yo soy tu siervo obediente. Poncio Pilato. Esta carta respalda el relato bíblico de los acontecimientos de la resurrección de vida, el ministerio, la crucifixión, y de Jesucristo. Volver.